En tiempos de crisis, cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, surge una pregunta que muchos evitan: ¿por qué mi fe no es suficiente para superar esto? La verdad es que, para muchos, la fe se debilita ante las adversidades, y confiar en el plan de Dios parece un desafío imposible. Pero aquí hay algo que pocos te dicen: las crisis no llegan para destruir tu fe, sino para fortalecerla de maneras que nunca imaginaste. Imagina tener una fe tan sólida que ningún problema, por grande que sea, pueda derrumbarte. Suena lejano, ¿verdad? Pero no tiene por qué ser así. Con prácticas sencillas y una comprensión renovada de las promesas de Dios, puedes transformar los momentos más oscuros en oportunidades para crecer espiritualmente. En este contenido descubrirás cómo fortalecer tu fe, confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido y encontrar esperanza en las Escrituras que nunca fallan. Prepárate para sumergirte en un camino de transformación, donde la oración, el devocional cristiano y la palabra de Dios se convertirán en tus herramientas más poderosas. La paz que buscas y la fe que parece distante están más cerca de lo que imaginas. ¿Comenzamos? María siempre había sido una mujer fuerte, pero aquella temporada fue diferente. Su esposo había perdido el trabajo, las deudas crecían como una tormenta y, como si fuera poco, su madre enfrentaba una grave enfermedad. Cada noche, mientras el mundo dormía, María se sentaba en la oscuridad de su sala, preguntándose cómo sobreviviría al día siguiente. Su fe, que antes parecía inquebrantable, comenzó a tambalearse. Cómo confiar en Dios en momentos como este, se repetía una y otra vez. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontró su antigua Biblia cubierta de polvo. Sin pensarlo mucho, la abrió al azar y sus ojos se posaron en Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esas palabras penetraron en su corazón como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Algo en su interior comenzó a despertar. María recordó que su fe no dependía de las circunstancias, sino de quién era Dios. A partir de ese momento, decidió que no enfrentaría esta batalla sola. Cada noche, después de acostar a sus hijos, se arrodillaba junto a su cama y hablaba con Dios como si estuviera hablando con un amigo. Señor, no sé cómo, pero confío en que tú harás un camino, decía entre lágrimas. Poco a poco, empezó a sentir algo que no podía explicar, una paz que no tenía sentido en medio del caos. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. No fue de la noche a la mañana, pero María descubrió que su fortaleza no estaba en controlar la situación, sino en confiar en que Dios tenía un plan. Aunque aún enfrentaba desafíos, su perspectiva había cambiado. La fe que había renacido en su corazón la sostenía como un ancla en medio de la tormenta. Pero, ¿qué es realmente la fe en tiempos de crisis? ¿Cómo podemos, como María, aprender a confiar en lo invisible y encontrar esperanza en la Biblia cuando todo parece perdido? Es en Hebreos 11:1 donde encontramos la respuesta. Hebreos 11:1 nos da una definición poderosa y profunda de la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En momentos de crisis, esta certeza puede parecer inalcanzable, pero es precisamente ahí donde la fe verdadera toma forma. No se trata de ignorar la realidad ni de negar el dolor, sino de confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando todo parece estar en contra. La fe no elimina los problemas, pero sí nos da la fuerza para enfrentarlos con esperanza. En tiempos difíciles, la fe actúa como un puente entre nuestras limitaciones humanas y el poder infinito de Dios. Imagine a alguien caminando en una cuerda floja, sostenido únicamente por la confianza en un arnés invisible. Así es la fe, no siempre vemos cómo Dios está sosteniéndonos, pero podemos sentir su presencia en cada paso. ¿Alguna vez ha experimentado esa sensación de paz inexplicable en medio de una tormenta? Eso es la fe en acción. La fe verdadera nos desafía a soltar el control. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero Hebreos 11:1 nos llama a creer incluso cuando no hay evidencia tangible. Por ejemplo, una madre que ora por la salvación de su hijo rebelde o una familia que confía en la provisión de Dios cuando las cuentas están vacías. Estas situaciones nos enseñan que la fe no depende de lo que vemos, sino de quién es Dios y de sus promesas. Además, la fe nos impulsa a actuar. No es pasiva, nos mueve a orar, a buscar dirección en la palabra de Dios y a caminar en obediencia, aunque no entendamos completamente el plan. Hebreos 11 está lleno de historias de personas que, movidas por la fe, tomaron decisiones que parecían locas para el mundo, pero que resultaron en milagros.
Este tipo de fe no es fácil, pero vale la pena. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer esta fe en medio de las crisis? ¿Qué pasos concretos podemos tomar para convertir esta certeza de lo que se espera en una realidad diaria? Aquí es donde las herramientas espirituales como la oración, el ayuno y la lectura bíblica juegan un papel esencial. Fortalecer la fe en medio de una crisis requiere un enfoque intencional. La oración, por ejemplo, no es solo un ritual, sino una conversación viva con Dios. Dedicar unos minutos cada día para hablar con Él puede cambiar nuestra perspectiva. Imagine empezar su mañana diciendo: Señor, guíame en este día, dame sabiduría y renueva mi esperanza. Este hábito no solo fortalece la fe, sino que nos recuerda que no estamos solos. También puede incluir momentos de gratitud, como agradecer por cosas simples, desde el alimento hasta la fortaleza para seguir adelante. El ayuno es otra herramienta poderosa. No se trata solo de abstenerse de comida, sino de redirigir nuestra atención hacia Dios. Puede ser tan simple como omitir una comida y usar ese tiempo para orar o meditar en un pasaje bíblico. Por ejemplo, al ayunar, puede enfocarse en Hebreos 11:1, reflexionando sobre lo que significa confiar en lo que no se ve. Este acto de sacrificio fortalece nuestra dependencia de Dios y nos ayuda a discernir su voluntad en medio del caos. La lectura bíblica es esencial para alimentar nuestra fe. Los salmos son un excelente punto de partida, especialmente en tiempos de dificultad. Por ejemplo, el Salmo 23 nos recuerda que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Si no sabe por dónde comenzar, un devocional cristiano puede ser una gran guía. Leer pasajes como Romanos 8:28 o Filipenses 4:6-7 puede ser un bálsamo para el alma y una fuente de esperanza en la Biblia. Estas estrategias no son fórmulas mágicas, pero crean un espacio donde Dios puede obrar. Al combinarlas, como María hizo en su historia, encontramos un equilibrio espiritual que fortalece nuestra confianza. Por ejemplo, podría empezar su día con oración, dedicar un día a la semana al ayuno y terminar cada noche leyendo un pasaje bíblico. Estas prácticas, aunque sencillas, son herramientas poderosas para renovar nuestra perspectiva. Pero a veces, lo que más fortalece nuestra fe no son las disciplinas, sino los testimonios de otros que han superado crisis similares. Es en sus historias donde vemos la fidelidad de Dios en acción, recordándonos que si Él obró en ellos, también puede obrar en nosotros. Carlos, un hombre común, enfrentaba la tormenta más grande de su vida. Después de perder su empleo, vio cómo su matrimonio se desgastaba bajo la presión financiera. Como si fuera poco, su salud comenzó a deteriorarse por el estrés. En medio de esta crisis, Carlos llegó a un punto de quiebre, cuestionando su propósito y preguntándose si Dios realmente estaba con él. ¿Cómo confiar en Dios cuando todo está perdido? Era la pregunta que resonaba en su mente. Un día, un amigo lo invitó a un estudio bíblico. Aunque dudoso, Carlos asistió. Durante la reunión, alguien leyó Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas palabras lo conmovieron profundamente. Esa noche, de rodillas en su sala vacía, oró por primera vez en meses. Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Inspirado por lo que escuchó, Carlos comenzó a implementar pequeñas prácticas para fortalecer su fe. Cada mañana, dedicaba tiempo a leer un devocional cristiano y meditar en pasajes como Salmo 23 y Filipenses 4:6-7. Incluso empezó a ayunar una vez por semana, algo que nunca había hecho antes. Poco a poco, su mente se aclaró, y su corazón, antes lleno de ansiedad, empezó a llenarse de esperanza. Descubrió que la fe no elimina los problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos. Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar. Encontró un nuevo trabajo, su relación matrimonial se restauró y, lo más importante, su fe se volvió más sólida que nunca. Carlos compartió su historia en su iglesia, animando a otros a confiar en Dios en medio de las crisis. Lo que parecía imposible para mí, Dios lo convirtió en un testimonio de su fidelidad, dijo. Su historia sigue siendo un recordatorio de que, incluso en nuestras peores pruebas, Dios tiene un plan. Así como Carlos experimentó el poder de una fe renovada, ahora es nuestro turno de dar un paso hacia esa confianza total en Dios. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con una oración final, pidiendo fuerza, resiliencia y un espíritu firme para enfrentar cualquier adversidad? Señor amado, venimos delante de ti con corazones humildes y llenos de necesidad.
Reconocemos que, muchas veces, nuestra fe es débil y nuestras fuerzas nos abandonan en medio de las pruebas. Pero hoy nos aferramos a tus promesas y declaramos que tú eres nuestra roca y refugio. Padre Celestial, danos una fe como la de los héroes mencionados en Hebreos 11, una fe que no tambalee frente a las tormentas. Ayúdanos a confiar en que tu plan es perfecto, incluso cuando no podemos verlo claramente. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestro espíritu para resistir las adversidades con esperanza y perseverancia. Como dice tu palabra, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ayúdanos a buscarte diariamente en oración, a leer las Escrituras con pasión y a encontrar en cada devocional cristiano un faro que guíe nuestro caminar. Enséñanos a vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos, que tú estás obrando en todas las cosas para nuestro bien. Padre, danos un corazón agradecido, incluso en medio de las dificultades. Permítenos recordar que cada prueba tiene un propósito y que, en tu tiempo, transformarás nuestras lágrimas en gozo. Llénanos de la paz que sobrepasa todo entendimiento y de una fortaleza que solo tú puedes dar. Ayúdanos a enfrentar cada día con la certeza de que no estamos solos, porque tú caminas con nosotros, sosteniéndonos con tu mano poderosa. Señor, también te pedimos por aquellos que están luchando con su fe en este momento. Renuévalos con tu amor. Dales un espíritu de resiliencia y recuérdales que no importa cuán grande sea la tormenta, tú siempre eres más grande. Que puedan ver tu luz en medio de la oscuridad y encontrar esperanza en la Biblia, como lo hemos encontrado nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, oramos con gratitud y confianza, sabiendo que tú siempre escuchas nuestras peticiones. Amén. Ahora que has aprendido cómo fortalecer tu fe en tiempos de crisis, la pregunta clave es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? La fe no crece por sí sola, necesita ser alimentada diariamente con oración, lectura bíblica y actos de confianza en Dios. ¿Qué te detiene hoy para dar el primer paso? Tal vez sea el miedo al fracaso o la duda de que algo pueda cambiar. Pero recuerda, cada pequeño esfuerzo que hagas es un acto de fe que Dios honra y utiliza para transformarte. Ponte un desafío. Dedica unos minutos al día a un devocional cristiano. Escribe tus oraciones en un cuaderno o medita en versículos como Hebreos 11:1. Pequeñas acciones pueden generar un impacto profundo en tu relación con Dios. ¿Estás listo para confiar plenamente en su plan, incluso cuando no entiendas todo lo que está sucediendo? Hazlo, y verás cómo tu fe se convierte en un ancla firme en medio de cualquier tormenta. No dejes que esta oportunidad de crecimiento pase desapercibida. Comparte este contenido con alguien que lo necesite, y únete a nosotros para seguir aprendiendo sobre cómo vivir con esperanza y fe en un mundo lleno de incertidumbres. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta misión de profundizar en las promesas de Dios. ¿Qué tal si comenzamos este viaje juntos hoy?